Díganme, se ve naturaleza y propagación de la luz, ¿verdad? Estamos en Word, lo que habíamos visto en la clase anterior. Perfecto. Bueno, haciendo un pequeño repaso, permítanme que voy a ingresar. No, vamos a hacer así. Lo que nosotros estamos viendo ahora es óptica. Para ver óptica tenemos que ver la luz. La luz, como habíamos dicho en la clase anterior, para los que recién ingresan por primera vez, la luz es una onda que se propaga, ¿sí? Por eso tiene la característica de la onda, en forma sinusoidal, en forma de cualquier tipo de radiación electromagnética. Y aparte de eso, tiene la característica de que en su interior va transportando cuantos de energía. Por eso cuando ustedes en el verano, cuando ya tienen vacaciones, cuando no hay, en este caso de pandemia, y ustedes pueden ir a la playa, se tiran ahí en la arena y van a observar de que la luz del sol no solamente le da claridad, sino que también ustedes empiezan a levantar la temperatura. Y ¿por qué? Porque la temperatura levanta porque ustedes están absorbiendo la energía de la luz que emite el sol. Si ustedes a la noche se colocan en la playa y quieren tomar sol, obviamente no va a haber sol, pero está la luna. La luna también tiene, en realidad la luna no es una fuente natural de luz, sino que refleja la del sol. Pero de todos modos, si nosotros consideramos la luz de la luna llena, es decir, nosotros no nos vamos a quemar. ¿Por qué? Porque si bien nosotros recibimos energía, la cantidad de energía que transporta es muy pequeña, entonces va a haber claridad, en luna llena estoy hablando claridad, pero no así una energía importante. Mientras más concentrada sea la fuente de luz, es mayor la energía que uno percibe. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, tomar sol, digamos, no tomar sol, pero digo, si ustedes se colocan al lado de una vela, es muy probable que nunca se lleguen a lograr el tostado del verano. Se pueden estar toda una vida al lado de una vela que no van a tener ese. ¿Por qué? Usted me va a decir, bueno, profe, pero la vela es una fuente luminosa. Exactamente, es una fuente luminosa, pero fíjense que el rango de dispersión se alumbra para todos lados. El rango de dispersión es muy amplio. Entonces, la energía se concentra más en el centro y se va dispersando a medida que nos vamos alejando de la fuente luminosa. Si ustedes colocan en una vela la mano a 3 metros, no se van a quemar, pero si se van acercando hacia el centro, ustedes ahí van a empezar a encontrar de que la energía, o sea, la temperatura se eleva. En realidad están absorbiendo mayor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque la mayor concentración va a estar en el centro. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo alumbran con una vela, los ojos no sufren. Vieron que cuando nosotros tenemos una vela, el ojo no tiende a cerrar los ojos porque no sufre la radiación de energía. Sin embargo, vieron cuando ustedes están en la fiesta, esas electrónicas, y que por ahí los apuntan con un rayo láser, con un haz que es de color rojo, es muy finito, muy concentrado, el haz de luz se concentra en el centro, tiene poca dispersión, entonces es prácticamente mucha la concentración de energía que hay. Entonces, si ustedes ese haz de luz se lo ingresa por el ojo, es muy probable que le llegue a producir problemas en la retina, cosa que no lo hará una vela ni tampoco un foco de luz. Entonces, en definitiva, la cantidad de energía almacenada de cualquier radiación luminosa, de cualquier fuente de luz, es mayor en el centro y se va alejando a medida que sea de mayor dispersión, que vamos llegando a lo que se llama el límite del frente de onda. En el frente de onda es cuanto menor energía tenemos. Bueno,
Entonces, por supuesto que esta onda se propaga a una cierta velocidad. La velocidad de la luz de 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad que hay en el vacío o digamos, en el aire. Cuando esta luz ingresa en cualquier cuerpo, ya sea atraviesa el vidrio, el agua, el alcohol, cualquier elemento, la velocidad disminuye, ¿sí? Porque se frena, indudablemente hay como una desaceleración. Entonces, el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad en cualquier cuerpo recibe el nombre de índice de refracción. El índice de refracción, que se representa con la letra N, que está ahí se lo he marcado, es muy importante porque aparece, o sea, tiene mucha importancia en el fenómeno de reflexión y de refracción. ¿Qué es lo que era el fenómeno de reflexión y de refracción? Lo habíamos visto dentro del campus. Ustedes van a tener, bien, aquí está la actividad, reflexión y reflexión, ahí está. Si nosotros abrimos esta simulación, vamos a observar. Bien, entonces, este es el rayo láser que yo les decía, es puntual. Entonces, el haz de luz incide, es incidente, y luego se refleja. Entre una superficie que miren acá es el aire y acá es el vidrio, ahora vamos a poner agua, porque tiene que variar. Bueno, el agua, esta onda, esta luz, este haz de luz, que es una luz muy puntual, ¿qué es lo que hace? Incide y es absorbida por la otra sustancia. Entonces es un fenómeno de incidencia, de reflexión y de refracción. La ley dice que el ángulo de incidencia, que es el ángulo que hay desde este haz hasta la normal, es exactamente igual al ángulo que hay desde la normal hasta el rayo reflejado. No así este ángulo, que es el ángulo de refracción, que se encuentra acá entre la normal y el rayo refractado. ¿Hay una forma de hacer cálculos con respecto a esto? Sí. Nosotros utilizamos lo que se llama la ley de Snell. Y eso vamos a hacer así. Vamos a ir a la unidad. ¿Eso dónde está? Bien, si ustedes van a la unidad número 1, que es la parte teórica, bien, esperemos, ahí está, se cargó, entonces van a ver ustedes que la ley de Snell está aquí. Dice que el índice de refracción de entrada por el seno del ángulo de entrada es igual al índice de refracción de salida por el seno del ángulo de salida. Entonces, esta ecuación nos permite determinar cuál es el ángulo de incidencia, cuál es el ángulo de refracción, o podemos determinar cuáles son los valores de n, que es el índice de refracción. Entonces nos dan muchas posibilidades. Hemos visto ejemplos aquí. Los primeros ejemplos fueron de longitud de onda y luego de las leyes de reflexión y de refracción, que fueron de la clase anterior, que nos permitían hacer algunos cálculos. Bueno, ahora vamos a ver el fenómeno, empezando por hoy, de la clase del día 15. Eso ha sido un repaso. Entonces, para que ustedes se coloquen a tono. Lo que vamos a ver es un fenómeno de reflexión total. ¿Qué es lo que es el fenómeno de reflexión total? Vamos a ver una imagen. Veamos esta. Fíjense que acá tenemos una parte que está en celeste y otra parte que está así en violeta claro. Este puntito que ustedes ven acá es la fuente de luz. Es como si un buzo de abajo estuviera alumbrando con una linterna. Bien. Es lo mismo que es un pez, sí, un pez. Cualquier elemento que ustedes pueden observar es que irradia energía, y esa energía es energía luminosa.
La energía luminosa después se manifiesta, el ojo lo manifiesta como un cuerpo. Entonces el cuerpo, podemos decir, entre comillas, que un pez, por ejemplo, es una fuente luminosa. Y sí, sí lo es. En realidad no genera luz, sino que todos los cuerpos reflejan parte de la luz. Una parte la refractan y otros la reflejan. Bien, entonces, este punto luminoso acá, que puede ser una linterna, puede ser un cuerpo cualquiera, fíjense que si yo pudiese mirar, estar en esta posición que yo estoy marcando acá con el puntero, si estuviese ahí, el haz de luz directamente pasa de una superficie a otra sin desviarse. ¿No ven? Pasa derechito. Ahora bien, si tiene una cierta inclinación, como es la posición 2, vamos a hacer así, muy poco inteligente de mi parte, ahí está mejor. Es más, hago un poco más. Ahí está, ahí se ve mejor. Entonces, el haz 2 incide, una parte se va a reflejar, que no está acá, se refleja, y la otra parte se refracta a la superficie. Podemos cambiar el ángulo de inclinación. Por ejemplo, el haz de luz tiene esta inclinación, y fíjense que llega ahí, a ese punto, y a ese punto, entonces el haz va paralelo a la superficie que separa a los dos. Entonces, la pregunta es, en esa posición, ese rayo, nosotros que nos encontramos mirando acá, ¿podemos observar ese rayo? No, no lo podemos observar. O sea, no nos vamos a dar cuenta. Para nosotros es como se llama un punto ciego. Por ejemplo, cuando ustedes están al lado están mirando un lago y ven los peces. El pez aparece a una cierta visión de ustedes, pero luego desaparece. Y no es que desaparece, está en una posición tal de que ustedes no lo pueden ver, pero el pez está ahí. Luego se mueve y lo pueden ver. Entonces ustedes dicen, pero ¿por dónde apareció? Bueno, en algún momento se produjo el fenómeno de reflexión interna total. Es decir, que la luz que se emitió desde la fuente de luz no pasó para el otro medio, sino que en ese caso que se llama ángulo crítico, es cuando el haz de luz viaja paralelo a la superficie. Fíjense que en el ángulo crítico, el ángulo que forma con la normal es de 90 grados. A partir de ahí, a partir de este ángulo crítico, que es el que está acá, ese es el θ crítico, y este ángulo de salida es de 90 grados, a partir de aquí, fíjense que el haz de luz, en el punto 4, viene el haz de luz, incide y ¡pac!, se refleja. O sea que ya no sale nada. A partir de esta posición hacia la derecha, ustedes no van a ver nada. Este fenómeno, ustedes van a decir, bueno, pero a mí qué me interesa. No sé de dónde lo puedo ver, no, en realidad, ¿cuál es la aplicación? Bueno, primero es que si ustedes pueden, si están con su pareja al lado, bueno, no sabe nada de física y de repente aparece el pez y dice, ¿dónde apareció? Ustedes pueden decir, y bueno, mira, se produjo un fenómeno de reflexión total, y bueno, pueden hacer gala de los conocimientos que tienen. Ese podría ser uno. No es el más indicado, pero ¿cuál sería el segundo? Bien, el segundo, mucha gente estudió lo que es el reflexión total, entonces lo que hicieron, miren acá, le hice una imagen, que es un resumen del anterior, entonces se originó lo que se llama la fibra óptica. La fibra óptica trabaja con el fenómeno de reflexión total. ¿Por qué la fibra óptica? ¿Cuál es su uso? Bien, la fibra óptica tiene las siguientes características. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, supercanal, le vienen y le colocan el cable, ese cable tiene muchas pérdidas alrededor del cable en forma concéntrica. Ustedes van a ver que tiene un conductor, que es metálico, que es por donde pasa la señal. Tiene una cubierta, que es de plástico,
luego tiene una malla, y luego tiene una malla metálica, y luego tiene una cubierta que es de plástico para darle flexibilidad. Se coloca el plástico, que es de PVC, alrededor del cable, que es de cobre, para producir un fenómeno de reflexión total. Pero, ¿qué pasó? No es, en este caso, en el caso del supercanal, no se pudieron disminuir las pérdidas de la señal. Entonces ustedes colocan el cable y empiezan a ver borroso, y empiezan a llamar a la compañía 25.000 veces, y que viene y que mira y no lo puede arreglar. Esto se debe a que hay pérdidas en el cable. Mientras más largo es el cable, mayores son las pérdidas. Entonces quiere decir, como yo les decía, la energía se va disipando, entonces la onda es mucho más lenta, y aparte que es más ruidosa. ¿Por qué? Porque la malla de plástico no evita que salga, sino que ingresen ondas de afuera. Pero no es una solución muy viable. Entonces se creó la fibra óptica. La fibra óptica está constituido, es un tubo, es un cañito, que lo van a ver acá, un poquito, ahí, fíjense, esa es la fibra óptica. Es un tubo que tiene dos materiales. Le voy a decir que es de vidrio y de plástico. En realidad es un material parecido al vidrio y al plástico. Por adentro es de vidrio, por afuera es de plástico. Tienen distintos índices de refracción. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense acá la señal. La señal se manda una luz desde un extremo. La luz es una radiación electromagnética. Esa luz tiene cuantos de energía. Dentro de esos cuantos de energía, como puede transportar paquetes, imagínense ustedes que es un tren que va dentro de un túnel. Es exactamente lo mismo. Ese tren que lleva información. Recuerden ustedes que la información ahora en estos momentos es todo digital. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Si han visto Matrix en algún momento, si son aficionados al cine, han visto Matrix, ven que es como que está bajando una cortina de 0, 1, 0, 1, 0, 1. Eso es información. Entonces en Matrix el tipo dice, ¿cómo sabes vos lo que estás viendo? Y porque lo que hace es decodificando esa información. Entonces, es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 es prendido, 1, 0 apagado. ¿Sí? Como es luz, entonces en algunos momentos está prendida, otra apagada, prendida y apagada, por una velocidad tan grande, que es una velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense ustedes que en un extremo hay una persona, un obrero, apagando y prendiendo un interruptor. Es exactamente lo mismo. No se ve, pero es tan rápida la velocidad que ese 1, 0, 1, 0, 1, 0 es toda una información que va por un canal, por un tubo, y que no tiene pérdidas. ¿Por qué no tiene pérdidas? Porque rebota contra las paredes, se produce el fenómeno de reflexión total, entonces rebota, 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 no sale, entonces no tiene pérdidas, y la señal que ustedes tienen es una señal óptima. Sería, entonces, es lo mismo que cuando nosotros decimos, bueno, yo en mi casa tengo Wi-Fi de 12 mega, 20 mega, 30 mega, de lo que ustedes digan, pero es re lento, y seguramente porque no tienen fibra óptica. Cuando tienen fibra óptica, dicen, mire, por acá va a pasar la fibra óptica, entonces ustedes agarran viaje, porque la fibra óptica lo que permite, mantiene la velocidad, no mejora la velocidad, sino que disminuye las pérdidas. Entonces, al disminuir las pérdidas, la señal, como digamos, el tubo de información llega, así como sale, llega al otro extremo. Entonces, gracias al fenómeno de reflexión total que se vio en el caso de la superficie, dos superficies separaciones, se pudo crear entonces, en definitiva, la fibra óptica. Acá hay una simulación, el láser, que es una luz, emite una luz, incide sobre la superficie y va rebotando, tac, tac, y no sale. No sale, no sale, no sale. Entonces lo que se emite es lo que llega al otro lado. Bueno, muy bien. ¿Es posible conocer el ángulo crítico? El ángulo crítico es el que está acá en esta imagen.
tenemos la situación 1, la situación 2, la situación 3, en donde dice que R es igual a 90 grados. Acá donde dice I igual a L, I es el ángulo crítico, es el ángulo crítico. ¿Es posible calcularlo? Sí, utilizando la ley de Snell. Entonces, para ello hay una aplicación que son una cosa, un paréntesis. Todos los problemas que ustedes ven acá, que yo se los resuelvo, son muy similares a lo que tomo en las evaluaciones. Entonces, si ustedes lo logran entender, indudablemente no van a tener ningún inconveniente de poder rendir bien. Una parte que no es tan complicada, son un par de fórmulas que no son muy sencillas. Dice determinar el ángulo límite. Bueno, el ángulo límite es el ángulo crítico. En algunos textos dice ángulo límite, en otro ángulo crítico. Ustedes recuerden la definición. Es el ángulo en el cual no se produce ningún tipo de reflexión. Perdón, de refracción. Refracción. Acuérdense que refracción es absorción. Reflexión es un rebote. ¿Sí? Bueno, no se produce la refracción. En otras palabras, la luz se propaga en forma paralela a la superficie de contacto entre las dos superficies. Entonces dice acá determinar el ángulo límite para un vidrio cuyo índice de refracción es de 1,70. Cuando ustedes encuentran este tipo de problema, dice, bueno, me acuerdo que el profe habló sobre la fibra óptica. Entonces, y sobre la fibra óptica, entonces significaba que había un ángulo por ahí que era de 90 grados. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a utilizar la ley de Snell, que yo lo voy a tomar de acá, porque si no, lo voy a copiar y lo voy a pegar en este lugar. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la ley de Snell. Ahora dice que para un vidrio. Bueno, pero acá como no me dice nada, yo acá le voy a poner N1, ¿sí? Seno de I y N2, porque no me dice si sale en el aire, sale en el agua. De todos modos, yo tengo... Ahí está. El índice de refracción del vidrio es de 1,7. Bueno, entonces de aquí, ¿qué es lo que me piden? Bueno, lo que voy a despejar es el ángulo. O sea que, veamos, volviendo aquí, lo que me piden es ese ángulo, I igual a L. ¿Lo ven? Acá dice I igual a L. Me piden ese ángulo, que es el de incidencia. O sea que acá lo voy a llamar como seno, perdón, tita I. A ver, veamos si tenemos solamente... no, quería ver si había algo que habíamos hecho anteriormente para no andar escribiendo. Bueno, aquí. Perdónenme la desprolijidad, pero lo que pasa es que si no, nos pasamos toda la tarde copiando fórmulas. Entonces, bueno, ustedes se darán cuenta que lo que hago es despejar. Entonces aquí el seno de tita I de incidencia es igual a n sub 2, porque es lo que usted utiliza ahí arriba. Este es el ángulo de refracción, y este le voy a llamar N1. Bien. Entonces adapté la ecuación, o sea, lo único que hice fue despejar nada más. No, muy bien, despejo seno de tita I. Entonces, vamos a ver. Voy a reemplazar el N2. N2, N1. El N1 es de 1,70. 1,7. No, 1,70. El N1, supongamos que es del aire, cuando no dice nada, es del aire, entonces el aire tiene un índice de refracción de 1. Y luego el tita R, si miramos aquí, que sería este, es de 90 grados. Aquí es 90 grados. Bien.
por una característica del fenómeno del que estamos hablando ahora en estos momentos. Entonces, seno de 90, según trigonometría, el seno de 90 es igual a 1. Entonces, si es igual a 1, arriba me queda 1 por 1 es 1, y en el denominador 1,7, 1,70. Y esto me va a dar algo así como, vamos a utilizar la calculadora, 1 dividido 1,7, 0,582, que lo voy a tener en cuenta aquí. Entonces 0,588,2 aproximadamente. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya sabiendo esto, sabemos que θ, no lo voy a poder sacar de acá. Sí. θ ahí entonces va a ser igual. Eliminamos todo esto. Esto también es igual al arco seno de 0,582. Bien. Entonces, quiere decir, venimos acá, a este valor utilizamos la inversa del seno y me da un ángulo de 36, le vamos a poner 36 grados aproximadamente, 36 grados. Entonces, es 36 grados. En ese momento se produce el fenómeno de refracción total, o sea que el ángulo de incidencia es de 36 grados. ¿Qué calculamos nosotros? Si vemos acá este ángulo, el ángulo de incidencia. A ver, veamos si esto es tan exacto como pareciera. No, perdón, me parece que salí del campus. Quería ver la simulación. Vamos a ver si es algo parecido. No es lo mismo. No, este no es. Lo que pasa es que acá, a ver, veamos. Este es el aire y habíamos dicho que era el vidrio. Glass. ¿Y qué ángulo? No me sale acá el ángulo. No me va a dar este. De 36 grados. No me da. No me da porque venimos de un medio. A ver, sería ahí. En este caso no me da, porque no se produce. Tendría que ser, a ver. No, es que no me lo permite del otro lado. Bueno, no importa. Al final, ese es el cálculo del ángulo de incidencia. Perfecto. Cuando ya terminamos esto, vamos a pasar a lo que se llama refracción a través de láminas de caras paralelas. Vamos a volver esto a su posición original. Estoy siguiendo cómo está en el apunte, ¿sí? Bien. Fíjense que acá hay otro ejemplo. Otro ejemplo. Y vamos a reflexión a través de láminas de caras paralelas. ¿Cuándo se produce eso? Bueno, acá en el dibujo, vamos a ver, también se lo voy a hacer más extenso. Ahí está. Imagínense ustedes que tienen un vidrio,
¿Ven? Un vidrio, un rectángulo que es un vidrio, que tiene un cierto espesor. El espesor es P, este que está acá, o sea, es un vidrio. Entonces, lo que nosotros tenemos alrededor en blanco es aire y el celeste es el vidrio. Entonces van a haber dos superficies de separación. Es por donde entra el rayo, el haz de luz, y es por donde sale. El vidrio o este cuerpo tiene un índice de refracción que es N'. Fíjense que acá es N y N, ¿por qué? Porque todo lo que lo rodea es aire. ¿Cómo es el fenómeno este? El fenómeno es el siguiente. Viene la luz, el haz de luz, de afuera, incide sobre la cara, la primera cara. ¿Lo ven? Ahí está la primera cara. Con la normal forma un ángulo que es el ángulo de incidencia. Indudablemente, como son de distinto índice de refracción, va a haber un proceso de refracción. Por supuesto que hay de reflexión, pero a nosotros nos interesa este de refracción. ¿Ven? Fenómeno de refracción. O sea que la onda electromagnética, la luz, incide en ese punto, se desvía en el interior, ¿tac? Y luego incide en este punto que está acá. Cuando incide en ese punto, es como si viniese un rayo, un haz de luz desde la superficie celeste, incidiera y pasara a la otra superficie, que es, bueno, vuelve a salir a la misma, al aire, vuelve al aire. Entonces, este fenómeno nos permite a nosotros determinar que, fíjense que el rayo, si yo trazo una línea recta, cuando sale, va a salir, característica que tiene, en forma paralela, el rayo sale en forma paralela de cómo ingresó, y separado una cierta distancia D, esa distancia D. Entonces, lo que nos van a pedir a nosotros es, generalmente, este ángulo, si nos dan como dato este ángulo que es de incidencia, nos van a pedir el de refracción y el de salida, ¿tá? El de salida. Y también nos van a pedir cuál ha sido el desplazamiento. Pero tiene una característica, después de hacer un desarrollo de fórmula que no se los voy a pedir, lo que me está diciendo, fíjense acá, lo que me está diciendo es que el ángulo de θ, que es el de salida, es exactamente igual al ángulo de incidencia. Entonces, en definitiva, conclusión, cuando yo tengo un cuerpo, por ejemplo este, sumergido en otra superficie o rodeado por la misma superficie, el ángulo que ingresa el haz, la luz, es exactamente igual el ángulo con que sale. O sea que este ángulo de incidencia es igual al ángulo de salida. Estos dos ángulos son iguales. ¿Sí? Y aparte, lo que se produce es un desplazamiento del rayo en forma paralela. Eso es, en definitiva, lo que me pueden pedir. ¿Qué me van a pedir? El desplazamiento, o me van a pedir o demostrar que el ángulo de entrada es igual al ángulo de salida. O sea, son problemas clásicos. Veamos un ejemplo. Yo acá les puse un ejemplo característico. Dice una lámina de vidrio que está situada en el aire, tiene un espesor de 12 centímetros. Eso es lo mismo que un rectángulo de vidrio. Tiene un índice de refracción de 1,5. Si un rayo de luz monocromática, luz blanca, incide sobre la cara superior con un ángulo de 30, fíjense que ya me dan el ángulo de incidencia, lo que tengo que encontrar es el ángulo en el interior de la lámina, o sea, lo que es el ángulo de refracción. Pero también me piden con qué ángulo sale. Y yo como ya sé, como ya estudié esta parte teórica, yo ya sé que el ángulo emergente tiene que ser el ángulo igual, exactamente igual que el ángulo que ingresa. Pero también fíjense que me piden el desplazamiento.
y dibujar la marcha del rayo. Fíjense que en lo que yo le decía, no hay demasiada sorpresa, todos los problemas son más o menos similares. ¿En qué puede variar? Fíjense que si yo, una experiencia de laboratorio, si yo tengo agua y vuelco una pequeña porción de aceite, el aceite va a flotar en el agua porque tiene menor densidad. Aparte de eso, va a recibir el aceite un empuje de abajo hacia arriba, que es producida por el agua, que hace que el aceite se mantenga en la superficie. Entonces, si bien un haz de luz incide sobre el aceite, entonces fíjense que ahí tenemos tres caras paralelas, porque tenemos el del aire de la superficie de afuera, tenemos el aceite, la superficie de separación del aceite con el agua, y luego el agua va a tener una superficie de separación con el aire. Entonces puede ser un caso de un problema en donde ya tenemos más de dos caras paralelas. ¿Está? Tenemos tres caras paralelas, pero son problemas que ustedes tienen que tener en cuenta. No siempre tiene que ser un vidrio, puede ser un elemento que esté flotando en otro. ¿Verdad? Bueno. Le dice dibujar la marcha del rayo, yo se la dibujé acá directamente para que ustedes la tengan. Voy a ver si puedo subir un poco. A ver, lo voy a achicar un poquitito y voy a trabajar sobre esto. Ahí está. Bien. Bueno, ese sería el dibujo. Es el mismo que está en el texto. Viene el rayo, tita es I sub I, es el ángulo de incidencia, I sub 1, ángulo de incidencia, I sub 2 es el ángulo emergente, D es el desplazamiento. Entonces viene el rayo, incide, se refracta y vuelve a salir. Entonces, ¿a mí qué me piden? A mí acá me piden, fíjense que el ángulo de I sub 1 me lo dan como dato, que es de 30 grados. O sea que ese no lo voy a calcular, está calculado. El ángulo interior, lo que me piden es el tita, ese que está aquí, y el ángulo emergente, el I sub 2. Y el desplazamiento lateral, que es D. Entonces, bueno, yo he hecho una serie de, le he agregado unas letras para poder desarrollar el problema. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. No es complicado. Entonces, empecemos con lo más sencillo. Empecemos con lo básico. El rayo incide sobre A. Perfecto. Olvidémonos de esta cara. Hay una sola cara. Para calcular el tita, tengo que utilizar la ley de Snell. No hay otra. Entonces, vuelvo. Fíjense que todo lo mismo. Vuelvo sobre esto. Aplico. Lo pego, la ley de Snell. Ahora, pero lo voy a adaptar con los valores que está aquí. N1 está bien. En vez de tita, ahí recibe el nombre de I. Y es de incidencia, es I, y en vez de I, es I sub 1. Todo esto puede variar. Bien, es I sub 1. Perfecto. I sub 1. Eso tenemos en el punto A. Luego tenemos N2, fíjese que N2 está bien, y el seno de tita R, acá no dice tita R, en realidad el tita no está acá, es el seno de R1, que está ahí, R1, ese tita no corresponde. El R1 es el ángulo que forma el rayo que se refracta con la normal. Entonces, aquí le voy a cambiar para adaptarlo a la nomenclatura de ahí. Y ahí le vamos a poner R y abajo 1. Para que ustedes, cuando estudien, le vamos a poner las referencias. Entonces, aplico la ley de Snell en el punto
A. Muy bien. Bien, perfecto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es reemplazar. Empezar a reemplazar para trabajar un poco más cómodo, no trabajar con letras. Entonces, bien, habíamos dicho que N1 viene del aire. Eso es lo más lindo, que cuando viene en el aire nosotros sabemos que el índice de refracción es 1. Ya está. Nos dan el valor de I sub 1, entonces esto va a ser de 30 grados. Muy bien. El N2 también nos da a nosotros que esto es 1,5. Fíjense que ya prácticamente lo tenemos cocinado. 1,5. Entonces, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es la incógnita? R1. Bien, entonces voy a abusar de esto. Voy a abusar de esto. Y lo voy a poner aquí. A ver, esperen que voy a ver. ¿Alguien quiere entrar? Bueno, vamos medio tarde. Bien. Entonces, veamos, tengo que despejar R1. Entonces, R seno de R1, que está ahí, es igual a 1 por el seno de 30 grados. 1 por el seno de 30 grados sobre 1,5. Muy bien. Esto me va a dar, el seno de 30 es un medio, o sea que 0,5. Dividido 1,5. Y esto es aproximadamente igual a 0,333333. ¿Sí? Entonces, vamos a decir nosotros ahora, voy a aprovechar, no, bien, entonces decimos que R1 es igual al arco cuyo seno es 0,33, 0,3 periódico, y esto es aproximadamente, yo ya lo saqué, 19,47 grados. Bueno, ya tengo listo la pregunta 1. Es decir, que el ángulo, vemos la figura, el R1 que está ahí, el R1 es de 17 grados. R1 es de 19 grados 47 minutos. Bien. Perfecto. Listo. Ahora, ¿qué pasamos? Al otro, el punto B. En el punto... el ángulo emergente, pero no puedo calcular el ángulo emergente. Sí, lo podía calcular ahora, pero vamos a pasar, vamos a decir, el desplazamiento lateral. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, yo les puse letras. Fíjense, tenemos A, B y C. ¿Vieron A, B, C? A, B y C es un triángulo. Es un triángulo rectángulo. Entonces, voy a poner acá. Bien, para que ustedes sepan, en ABC, triángulo rectángulo. Bien, ¿qué es lo que pasa en ABC? Que a mí me piden es el ángulo θ, el punto B. El ángulo θ, ¿lo ven ahí? θ. Si es un triángulo rectángulo, por trigonometría, sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, entonces lo voy a poner acá. Entonces,
vamos a poner así, el seno, el ángulo θ, que es el ángulo que nos piden a nosotros como dato, como incógnita, perdón, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, pero tengo que ver a qué es igual el cateto opuesto. Es BC, cateto opuesto BC sobre AB. BC sobre AB. Bien, entonces BC sobre AB. BC sobre AB. Perfecto. Ahora bien, pero acá tenemos un problema. No sabemos cuánto vale θ, pero yo sí lo que sé es que θ, vamos a ver a qué es igual θ. θ, si ustedes ven ahí, θ es igual, θ que está ahí, es igual a RI, ¿ven? Ese θ que está ahí, es igual al R, a ver si se puede, lo voy a aumentar. A ver, voy a aumentar un poquitito para ver. Bien. Esto es así. Esta es la normal. N1 es la normal. El ángulo de incidencia es este rojo que luego pasa a ser línea de puntos verde. Y sub 1 es el ángulo de incidencia. Entonces, hay una ley que dice que este ángulo que está acá, por opuesto por el vértice, es igual a este ángulo que va desde N1 hasta el verde. ¿Bien? Es decir, de rojo a N1 es igual a N1 verde. ¿Por qué? Porque los ángulos son opuestos por el vértice. O sea que, lo voy a hacer acá, y sub 1 antes de hacer esto. Podría hacerlo aquí. O sea que I, que es el ángulo de incidencia, y sub 1, entonces, volviendo, I sub 1 es exactamente igual a θ más R1. Bien, θ más R1. Y yo se los voy a aclarar para cuando ustedes estudien, es por ser opuestos por el vértice. Muy bien. Entonces, por ser opuestos por el vértice. Entonces de ahí voy a despejar θ. Bien. Entonces, coloco aquí ecuación. Por lo tanto, θ, que es lo que iba a hacer yo inicialmente. θ es igual a I sub 1 menos R1. Bien. I sub 1 menos R1. Bueno, perfecto. A ver, I sub 1 lo conocemos. Sí, R1 también lo conocemos. Entonces, I sub 1, ahí no, ahí. I sub 1 es dato del problema. 30 grados. R1 lo calculamos recién. Entonces, la resta de estos dos es 30 menos 19.47, 10,53. Bien, 10,53 grados. Perfecto. Ya conocemos cuánto vale θ.
Por lo tanto, lo puedo reemplazar en esta expresión que está aquí. ¿Sí? Entonces, copio y lo único que voy a hacer es cambiar en vez del seno de θ, es el seno de 10,53 grados. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a ver una cosa. ¿Para qué hice esto? BC, que ustedes ven ahí dice que es igual a la distancia. Bueno, esto entonces quiere decir de que esta ecuación nos va a permitir a nosotros calcular el valor de D, que es el valor de la distancia. Entonces, si yo lo despejo de ahí, entonces me va a quedar que D, que es la distancia, que es el desplazamiento que me piden a mí, es igual a B por el seno de 10,53 grados. Bueno, ya hemos descubierto cómo lo vamos a calcular, pero tenemos un serio problema. No sabemos cuánto vale AB, no lo sabemos. Vamos a ver cómo hacemos para ver AB. AB, bien, veamos entonces otro triángulo. Fíjense que tenemos el triángulo AEB. AEB es un triángulo que es rectángulo en E es rectángulo. De ahí lo que voy a hacer, el ángulo que está implicado es R1. Entonces, si yo quiero saber EB, y voy a tener que afectar este valor que es de EB. O no, a ver, coseno de R1, si yo coseno, no, bien, sí, déjeme ver, AB necesitamos, muy bien. O sea, necesitamos AB, es la hipotenusa. Ah, bien, si acá tenemos la hipotenusa, fíjense que tenemos S, que es el cateto adyacente, y ese lo conocemos, sí, porque dice que tiene 12 centímetros, que es el espesor. Entonces, ahí está. Podemos entonces calcular y decir que el coseno de R1, el coseno de R1, bien, pero perdón, ustedes después no van a entender si yo no coloco en qué triángulo estoy trabajando. Entonces, AEB, en AEB, en AEB, triángulo rectangular. Muy bien. En AEB, triángulo rectángulo, el coseno de R1 es cateto AE, es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea que es AE sobre AB. Bien, pero ahí está. R1 lo conocemos, sí, ya lo habíamos calculado, que era de 19,47 grados. Entonces, coseno de 19,47 grados es igual, esto está mal, aquí no está igual, acá hay que poner entonces, ahí está, es igual a, bien, veamos, AE es S, que es la sección, bien, la sección sobre AB. La sección es conocida, según él nos dice que tiene 12 centímetros. 12 centímetros sobre AB. A mí lo que me interesa saber es AB. Entonces, nuevamente, despejamos AB. AB
si despejamos, entonces también va a ser un cociente entre los 12 centímetros, perdón, ahí está, y luego el coseno de 19 grados, 19,47 grados. Bueno, todo esto, ¿para qué? AB me va a dar igual, y a ver si lo puedo sacar en la calculadora así directamente, porque esta calculadora es media áspera. Es 12 dividido, voy a poner paréntesis, 19,47 coseno, 12,73 aproximadamente, 12,73. Entonces, aproximadamente igual a 12,73 centímetros. ¿Qué es lo que hemos medido aquí? AB, que es AB, pero en realidad lo que me piden es D. Bueno, pero eso lo tomamos de acá, de ahí. Bien. Entonces, esto es igual a 12,73 centímetros por el seno de 10,53 grados. Perfecto. Entonces, 10,53 seno por 12,73, 2,33 aproximadamente. Entonces, 2,33 centímetros. Listo. Y ahí se acabó este problema. Fíjense que siempre me van a pedir esto. No hay otra cosa para pedir. O sea, muy complicada. Entonces acá lo que estamos diciendo, lo que me pueden pedir es que yo verifique que el ángulo de entrada sea el ángulo de salida. No lo voy a hacer yo, pero les dejo la inquietud. ¿Qué harían ustedes? Y bueno, ¿yo qué haría? R1, lo conozco aquí, ¿lo ven? R1, porque ya lo calculé. Bien. Entonces, es igual a este R1, por una ley que dice que son alternos internos entre paralelas. Las paralelas son N1 y N2. Hay una línea R1, por eso tienen la misma simbología, R1 y R1. Bueno, si yo les llego a decir, mire, ¿por qué no me verifica que el ángulo de salida es igual al ángulo de entrada? Y bueno, si ustedes se abstraen de la cara superior, es un rayo que viene por aquí, que incide sobre esta cara con un determinado R1. Entonces ustedes van a aplicar la ley de Snell en B, que dice que es N2, fíjense, N2 por el seno de R1 es igual a N1 por el seno de I sub 2. N2 lo conozco, I sub 1 lo conozco, R1 ya lo calculé, y ustedes despejan I sub 2 y les tiene que dar ¿cuánto? Y les tiene que dar lo mismo que ingresó, les tiene que dar 30 grados. Eso se lo dejo a ustedes que lo verifiquen, dado que es una pregunta de examen.
una pregunta y verifique que el ángulo de ingreso es exactamente igual al ángulo de salida. Bueno, muy bien. Y nos falta el último punto y terminamos ya esta unidad y terminamos por hoy. Es un tema complicado y fácil. Es decir, es fácil, la teoría es fácil, pero es complicado entender un poquito cuál es digamos, el kit de la cuestión de acá. Lo que vemos ahora, vamos a ver, es prisma óptico. Vamos a ver la teoría. Volvemos nuevamente. Bien, luego de caras paralelas, fíjense que estoy siguiendo lo mismo que dice el apunte. Acá hay una aplicación práctica. Miren acá. Comprueben que el ángulo de emergencia es igual al ángulo de incidencia. Una pregunta de examen, ¿no? Bien, se lo dejo a ustedes. Un prisma. Los prismas, si ustedes ven la figura, tienen la característica de descomponer la luz blanca en los colores que se llaman del arco iris, entre comillas, de componer. La luz, en realidad, ¿por qué tienen distintos colores? Porque la luz viaja a distintas frecuencias. Cada frecuencia me va a determinar un color. Entonces, la escala de frecuencias me determina el color. Uno de los extremos es el índigo, que es el azul, un color índigo, medio celestón, hasta el rojo, pasando por el verde, el amarillo y llegando hasta el violeta. ¿Está? Entonces, cada color tiene una frecuencia determinada. Esto se pudo, ¿por qué se utiliza el prisma? El prisma al principio no se sabía, o sea, no se sabía cómo los colores, uno lo veía de color blanco, todo blanco, pero por ejemplo, si ustedes pintan una pared de color rojo, dice, bueno, pero ¿por qué es de color rojo? ¿Por qué lo vemos nosotros de color rojo? Porque en realidad la luz está incidiendo sobre la pared y está variando la frecuencia. Entonces, cuando la frecuencia varía, entonces le da una tonalidad a esa luz blanca. Bien, este fenómeno, que es el del fenómeno del arco iris, es el que se ve después que cuando llueve y sale el sol, ¿está? Las gotas de agua tienen una forma similar, ojo, similar, entre comillas, una forma similar al prisma. Tienen una punta y una base. En realidad no tienen la misma forma, pero resulta que la luz incide en la parte superior y descompone la luz blanca y se descomponen los distintos colores. Entonces ustedes logran, después de la lluvia, cuando sale el sol, entonces logran observar ese fenómeno. La luz blanca, que es la que da el sol, incide sobre las gotas de agua y estas a su vez descomponen la luz, ¿sí? En distintos colores. Cada color corresponde a una frecuencia. Ahora, ¿esos son los únicos colores? No. Son los colores que nosotros podemos visualizar, los colores que vemos nosotros. Es decir, hay animales que tienen una mayor apertura de colores, otros tienen menos. Hay algunos que ven solamente el blanco y el negro. Hay otros que tienen mayor sensibilidad. Todo depende, en nuestro caso, de nuestra visión, depende de cómo podemos descomponer la luz blanca. ¿Está? Bien. Ya vamos a ver cómo funciona el ojo. En realidad la luz blanca ingresa por el iris nuestro y tenemos dentro como una especie, entre comillas, una especie de prismas, ¿sí? Que van descomponiendo los colores, que ya van a ver más adelante, que se llaman bastoncillos, etcétera, etcétera, que vamos a ver. Bien, el prisma se utiliza por lo general para poder encontrar cuánto vale el índice de refracción de distintas sustancias. Cuando se observó que el prisma era óptimo para poder el fenómeno de reflexión y refracción, se utilizó para calcular eso. Entonces se utilizaba un prisma que era hueco, se le colocaba agua
agua, se le hacía incidir una luz y se hacía el cálculo a través de la ley de Snell. Se despejaba N y decía, bueno, el agua tiene un índice de refracción tanto. Vaciaba en el agua del prisma que era hueco, se ponía, por decirle, aceite, se llenaba de aceite, se hacía incidir la misma luz con el mismo ángulo, se utilizaba en el punto donde ingresaba la luz al prisma, la ley de Snell, se despejaba N y se decía, bueno, este N corresponde al aceite, y así sucesivamente. Se le utilizó todas las tablas de índice de refracción de los elementos más conocidos, se utilizó un prisma hueco, por la característica que tiene de poder refractar y descomponer la luz. Bien, yo aquí creo que en naturaleza les puse unas animaciones, creo que si es que funcionan, aquí ustedes ven el prisma. Bueno, esta es una animación en donde es lo que yo le estoy diciendo. Fíjense que vienen las de luz, incide sobre una cara. En realidad, bueno, podemos decir que comienza acá la dispersión, entonces fíjense que tenemos el violeta de este lado, el rojo del otro lado, o sea, cada uno de estos colores tiene una frecuencia determinada. Pero este no era el que yo quería mostrarle. Creo que está aquí. Bien. Bueno. Bueno, esta es una simulación que es muy, digamos, como que es una calculadora de ángulos. Yo aquí voy variando el ángulo de incidencia. Fíjese que el rayo va ahí. Veamos ese fenómeno. Ese se llama fenómeno de desviación mínima. ¿Por qué? Porque el rayo incide, fíjense, de 48 grados 75 en este punto. Y fíjense que el rayo se desplaza en forma paralela a la base. Paralela a la base. Dentro del prisma. Cuando incide sobre la otra cara, se refracta. Pero fíjense que el ángulo, bueno, a ver, voy a mover un poquitillo más. Uy, se me escapó. Miren que tengo que lograr en realidad un poquitito más bueno, pero cuando el ángulo de acá, de entrada, es igual al ángulo de salida, se llama desviación mínima. En ese caso, el rayo que va por dentro del prisma, que este es uno de 60 grados, puede ser de cualquier ángulo, de 60 grados, es paralelo a la base. Estoy tratando de que, lo que pasa es que hay que tener mucho pulso para justo, bueno, ahí más o menos ya me pasé. Es de 48 y pico, 48, 47, entre 47 y 48. En otros casos, ya fíjense que la línea, o sea, el ángulo refractado a medida que yo me voy acercando a la normal, miren la salida, a medida que voy acercando a la normal, se va ampliando el ángulo de salida y vamos a llegar al fenómeno de refracción total. ¿Está? Bueno, pero bueno, es a los 90 grados acá, pero es muy brusco. A ver si lo puedo correr un poquito, ¿no? Ahí fíjense, ya nos estamos acercando al fenómeno de refracción total. Es decir, que el rayo va a ingresar, pero no va a salir. Nosotros no van a ver la salida. Y luego empieza a rebotar en el interior. Y empieza a rebotar locamente en el interior sin poder salir. A ver, vamos a ver si puedo hacerlo un poquitillo más. Bueno, ya se hizo fenómeno de refracción y a partir de ahí ya no se va a poder ver más hasta que sea un ángulo de 90 y pasa derecho. Bien. En la teoría, ustedes van a ver acá prisma óptico, para qué sirve.
todas las cosas que yo les he dicho, para qué sirve, y a través de fórmulas yo he podido lograr determinar algunos datos que es lo que me pide. Fíjense que acá dice que la desviación mínima, lo que yo le estaba diciendo, se produce cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo de emergencia. ¿Está bien? Dentro del prisma, la trayectoria del rayo es paralelo a la base del prisma. Bueno, tengo otra, veamos. Veamos, una le quería mostrar otra cosa. A ver. Bien. Lo que pasa es que la física es muy linda verlo. Esperemos que tenemos prisma, a ver si hay algo de prisma. Prisma. Ah, bueno, a ver con luz blanca. Ahí está. Ahí vemos violeta, rojo. Y todos los espectros, esto se llama espectro visible. Bueno, esto es una luz puntual y que yo le voy cambiando la frecuencia, la longitud de onda. Fíjense que al cambiar la longitud de onda, el color seguramente va a cambiar acá. Partimos del violeta, que es el índigo, azul. Oh. Vamos a ver si lo hacemos más rápido en la próxima. Bien, esto se llama longitud de onda, que ya lo saben. Fíjense que a medida que va aumentando la longitud de onda, va cambiando los colores hasta llegar al color rojo. Entonces, si yo hago el espectro, va a ser ese. Bueno, muy bien. Ya sabemos para qué sirve el prisma. Veamos una aplicación. Aquí ustedes tienen, que está dentro, a ver qué me pide acá. Va variando de acuerdo, fíjense que yo acá voy variando el ángulo que tiene en el vértice. Generalmente los prismas, que son los prismas estándar, tienen un ángulo de 60 grados, por lo general. Ese sería un prisma estándar, ¿sí? De 60 grados. Bueno, veamos cuál es la aplicación. Acá dice un rayo de luz monocromática. Monocromática significa que es blanca. Incide sobre una cara lateral de un prisma de vidrio que tiene un índice de refracción igual n igual a raíz de 2. Y el ángulo del prisma es de 60 grados. Muy bien. A ver, veamos si podemos hacerlo acá también. Si me permite colocar el ángulo, variarlo. A ver si lo puedo hacer a mano. No. En alguno no me puede ser acá. Bueno. Está utilizando n igual a 1,5. Está utilizando un prisma de vidrio. Bien, bueno, no es lo mismo que nosotros tenemos porque la raíz de 2 es de 1,41. A ver, veamos. Es de 1,41. Pero estamos muy aproximados de 1,5. Lo que pasa es que esté utilizado solamente uno de vidrio. Bueno, ya está. Veamos el problema. El ángulo del prisma es de 60 grados, perfecto. Si ustedes lo ven ahí, 60 grados. Es el estándar. El ángulo de emergencia, acá me dice que el ángulo de emergencia a través de la segunda cara lateral, que es lo que tengo que determinar, si el ángulo de incidencia es de 30 grados. Muy bien, vamos a hacer ese caso. Por supuesto que vamos a hacer el cálculo, pero vamos a hacerlo acá a ver si coincide. Va a ser aproximado porque el índice de refracción es diferente. Pero 33, bueno, casi, tiene que ser, a nosotros nos tiene que dar algo parecido a 70, a ver,
Un poquitillo más. No, ya me pasé. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Vamos a empezar a hacer. Bueno, lo primero que tengo que hacer es un problema clásico de examen. Me dicen el ángulo de emergencia, tengo que calcular el ángulo de emergencia a través de la segunda cara, si el ángulo de incidencia es de 30 grados. Bueno, acá tenemos el ángulo de incidencia. Yo tengo que calcular el ángulo de emergencia. Para ello tengo que calcular algún ángulo interior. Entonces, vamos a ver, aplicar la ley de Snell. Entonces, voy a colocar así, aplicando la ley de Snell en la primera cara, porque ahí no le puse letras. Entonces, vamos y aplicamos la ley de Snell, que ya la tenemos aquí. Listo, ese sería. Bueno, lo que voy a hacer ahora, lo voy a repetir, pero le voy a cambiar los valores. N1 viene del aire. Bien, viene del aire. 1. Ah, bien. Acá no le llama theta sub i, le llama i. Vamos a ponerle i. Hay que mantener la forma, porque si no, i se ve que es r. Bien, entonces acá le vamos a poner R. Bien, ahí está. Porque si no, después no sabemos qué es lo que vamos a calcular. Entonces vamos a poner 1 y el ángulo de incidencia, que es dato, 30 grados. Es igual, entonces, N2, y bueno, N2 me habían dicho que es de la raíz de 2. Entonces voy a tener que utilizar esto. Raíz de 2. Bien, por el seno de θ R. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es despejar θ R. Vamos a hacer así, voy a tomar esto. Y ahí está. Entonces, vamos a ver, seno de θ R. No, perdón, seno de R. Aquí, seno de R. Bien. Bajamos. Seno de R es igual. Fíjense que es lo mismo que el anterior. 1 por el seno de 30 grados sobre, en vez de 1,5. Y bueno, acá vamos a poner raíz de 2. Y la raíz de 2, bueno, entonces seno de 30, 0,5, entonces que acá queda raíz de 2. Raíz de 2. Y vamos a ver cuánto nos da. El 0,5 dividido 0,35 aproximadamente. 0,35. Bien. 0,35 aproximadamente. O sea que R es igual al arcoseno de 0,35 y no me va a dar mucho más alejado que esto. Me va a dar 20 y pico seguramente. Entonces, 0,35 arcoseno es 20,48. 20,48. Bueno, a ver, veamos. Veamos con el dibujo que tenemos nosotros acá.
Y acá nos daba 19,59, pero bueno, primero porque de 30 y segundo porque el índice que no lo puedo cambiar es de 1,47, o sea, bueno, no hay, pero más o menos está dentro de los valores. Bien, ya sabemos R, lo que tenemos que calcular nosotros aquí es cuánto vale ese R' de I. ¿Por qué? Porque viene el rayo, pasa por dentro del prisma y sale. Ya hemos calculado I, hemos calculado R, tenemos que calcular R'. Bien. Entonces, para calcular R', tenemos que tener en cuenta una propiedad de los triángulos que expresa, bueno, triángulos que expresa. Bueno, ¿qué estoy diciendo yo? Fíjense que entre esta línea que está acá, esa línea de n', esta es la normal de n, esta es la normal de la otra cara, y el rayo que pasa por dentro ha formado un triángulo. ¿Está bien? Bien. Ese triángulo que tenemos ahí tiene una cierta propiedad. La propiedad que dice que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores opuestos, que expresa. Bueno, eso se lo voy a colocar acá porque después no se van a acordar. Un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores opuestos. Bien, entre comillas. Entonces, quiere decir que alfa es igual a R más R'. Entonces, esto es así. S alfa es igual a R más R'. Buscamos un alfa. Es igual a R más R'. Lo que tengo que encontrar es el valor de I, ¿no es cierto? Pero acá nos faltaría saber cuánto vale R'. Entonces, bien. Entonces, el ángulo alfa lo conocemos, porque esto es así, hay otra propiedad de los triángulos. Este lado es perpendicular a ese lado, y ese lado es perpendicular a ese lado. Por lo tanto, ese ángulo es igual al ángulo que está acá. Entonces quiere decir que alfa lo conocemos. Alfa, ¿cuánto vale? 60 grados, porque me dijeron de que el prisma es de 60 grados. Bien. R lo conocemos, porque lo acabamos de calcular. 38 grados, más R', que es el que nosotros tenemos que encontrar. Entonces, R' es igual a 60 grados menos 20,48 grados. Bien, entonces 60 menos 20,48 es 39,52 grados. Bueno, 29,52. Muy bien. Perfecto. Ya sabemos cuánto sale R'. Si sabemos cuánto sale R', ahora sí podemos calcular el valor de I. ¿Por qué? Porque fíjense que esta es la normal, entonces R' viene a ser el ángulo de incidencia. Entonces lo que yo tengo que obtener es el ángulo de salida, el ángulo de refracción. Entonces
aplicando la ley de Snell, en la cara de salida, bueno, otra vez la ley de Snell acá. Ahí. Pero lo voy a modificar. El seno de R', bien, porque es el ángulo de incidencia, y ahí dice que es I. I o I', no, I'. I'. O sea que lo que nosotros tenemos que calcular es I'. Entonces, voy a reemplazar con los valores. N1 es raíz de 2. Es raíz de 2. Por el seno de R', que ya lo hemos calculado. $52. Bien. Y luego tenemos N2, que es el aire, nuevamente, que es igual a 1. Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular, entonces, voy a utilizar esto que está acá, porque tengo que hacer el despeje, o sea que acá tendría que ser seno de I'. Acá lo voy a poner, no tendría que poner, van a poner 1, y ahí tendría que ser raíz de 2 por el seno de 39,52 grados. Bueno, muy bien. A ver cuánto me da esto. Esto va a desaparecer. 39,52 grados. 39,52. Le saco el seno, lo multiplico por la raíz de 2 y me queda 0, y a esto, inversa seno, oh, pero no, de nuevo, vamos a hacerlo por parte. Entonces es 39,52 seno por la raíz de 2. 0,89. Bueno. Bien. Entonces, quiere decir que I', el arcoseno de 0,89, entonces 0,89, trigonometría, arcoseno, 62,87 grados. 62,87 grados. Bien, bueno, vamos a ver ahora si más o menos está dentro del I. Fíjense que no es igual. A ver cuánto me da 39,52, acá me da 40,41, pero está dentro de los 76, más o menos, porque influye mucho acá, que es raíz de 2, porque el cociente ya me modifica demasiado.
Bueno, ese es el ángulo y' con que salió. Chao, listo. Ahora que me dice, segundo, efectúa el esquema gráfico, ya está el esquema gráfico, y el ángulo de incidencia para que el ángulo de emergencia del rayo sea de 90 grados. Está acá la situación. Quiere decir de que tengo como dato 90 grados, o sea que yo tengo que volver de atrás para adelante, o sea que voy a hacer nuevamente la ley de Snell en la cara de salida. Entonces, vamos a hacer ahí, porque tengo un dato. Entonces vamos a ver. Esta raíz de 2 se mantiene. Lo que yo tengo que calcular es el ángulo de incidencia. Y ahora tengo que calcular R'. Entonces, aquí tenemos el aire. Tenemos el aire. Perdón. No. Este vendría a ser lo mismo. Raíz de 2. Este es dato, es Y'. Entonces, bueno, raíz de 2 por el seno de R', no lo conozco, seno de R', igual a 1 por el seno de Y'. Y bueno, seno de Y' es seno de 90 grados. Bien. Entonces lo que yo tengo que calcular es R'. Entonces saco de aquí R'. R' es igual a 1 por el seno de 90 1 el seno de 90. Bien, que es lo que yo conozco, sobre raíz de 2. Perfecto. Sobre raíz de 2. Bueno, veamos nuevamente seno de 90, que ya sé cuánto es, pero bueno, para que vean cómo es seno de 90 dividido 2 raíz igual 0,707. 0,707. Y el arco seno de 0,77 es uno notable, es de 45 grados. Aquí me va a dar 45 grados. A ver, veamos. Eso les dije yo que cuánto tenía que salir. Miren, fíjense que este ángulo que yo calculé, ¿sí? Acá tiene que dar 90 y este se tiene que aproximar a 45. A ver si puedo. No, pasa muy rápido. Bueno, a ver si lo puedo mover de acá. No. Bueno, el ángulo para que este sea de 90 grados, el de aquí tiene que ser 45. Bien, ¿qué más me piden? 45 grados. Pero me piden el valor de I. ¿Cuál es el ángulo de incidencia? A ver, déjeme ver. El ángulo de incidencia. Bueno, entonces yo ya calculé, para esto calculé cuánto vale R'. Entonces tengo que volver atrás. R'. Yo sé que alfa, como hicimos anteriormente, alfa, tomo esto, bien, lo ubico ahí. Entonces, alfa es igual a R más R'. Perfecto. Entonces, R no lo conozco. R no lo conozco. Y R' lo acabamos de calcular. 45 grados. O sea que tenemos que R
R es igual a 60 menos 45. Y esto me va a dar igual a 15 grados. Y ya estamos terminando. 15 grados. Y luego aplico ley de Snell en la salida. En realidad, perdón, no es en la salida. Como estoy volviendo de atrás para adelante, en la entrada. Estoy haciendo al revés, porque a mí me dan este como dato. Yo apliqué la ley de Snell acá para obtener el valor de R'. Como yo sé que alfa es igual a R más R' y alfa vale 60, le resté R' y obtengo R. Ahora yo aplico la ley de Snell acá, en donde la incógnita es I, ¿sí? Porque voy a conocer el valor de R, entonces aplico la ley de Snell en la entrada. Entonces, veamos, en la cara de entrada, que estaba ahí, voy a tomar todo esto y lo voy a colocar acá, porque es lo de la entrada. Entonces decía que N1 por el seno de I es igual a N2 por el seno de R. 1 por el seno de, este no lo conozco, seno de I, es igual a raíz de 2 por el seno de R, que sí lo conozco. 15 grados. Entonces me va a quedar que el seno de I es igual a la raíz de 2 ahí está, raíz de 2 por el seno de 15, raíz de 2 por el seno de 15 grados sobre 1. Sobre 1. Bien, esto va a desaparecer. Y veamos, de nuevo, 15 grados es el seno por raíz de 2. 0,366. 0,366. Entonces, quiere decir I es igual al arcoseno de 0,366 y esto me va a dar algo así como 0,366 arcoseno. 21,47 más o menos. 47. Listo. O sea que para que haya una salida, una refracción total, para que el rayo no salga, o sea de 90 grados, tiene que haber un ángulo de 21 pico. Fíjense que acá es 28,34. Pero repito, a este no le puedo cambiar el valor de n, porque si no podríamos ver bien los cálculos. No hay forma, no encuentro. Es decir, para este 1,5 es diferente. Pero para el resto, el cálculo está bien hecho. Y con eso terminamos la unidad 1. Listo y listo por hoy. ¿Alguna pregunta que tengan que hacerme?